Mediodía, el tiempo que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre esa preciosa salvación. Amén. Vamos a recordar lo que la palabra nos dice acerca de la salvación. Pero para ello quiero utilizar esta palabra que Pablo habló a los de Filipo. Quiero leerles en Filipenses 1. Para iniciar, ese no es el versículo base, pero sí quiero que utilicemos ese versículo para que escuchemos lo que el Señor, a través de Pablo, habló a la iglesia de Filipo. Permítame, ahorita llego. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y con este versículo podemos ver de que Pablo probablemente muchas veces le habló a la iglesia, ¿sí? No solo a Filipos, sino que también a los de Galacia, a Éfeso y a cada una de las iglesias, a todos los cristianos que estaban en estas iglesias les habló y muchas veces les repitió nuevamente las mismas cosas. Y dice que para él no era molesto escribirles nuevamente eso, ¿verdad? Y que era para ellos, o sea, en este caso para nosotros, es de seguridad. Así que hoy vamos a hablar de este tema precioso que es la preciosa salvación. La salvación es el regalo de amor más grande que un ser humano puede recibir. No hay nada más grande que pueda recibir una persona, un humano, un ser humano, que es la salvación. Y para eso vamos a tener una pequeña anécdota y les quiero contar. Imaginemos eran unos hombres que decidieron irse de excursión a esos ríos turbulentos, ¿verdad? Los rápidos, así como hay acá en Guatemala, en Cabón. Y decidieron irse en su balsa, pero de repente fue tanta la corriente y fue tanta la fuerza que ellos cayeron de esta balsa y quedaron atrapados entre las peñas y jalándose y no podían salir ellos por sí mismos. Y ellos estaban en peligro de muerte. Más uno de ellos gritaba, más uno de ellos empezó a clamar y diciendo, auxilio. No había nadie a su alrededor. Sí, era un río solitario muy probablemente, había bosque, pero entre esos gritos que él daba pidiendo auxilio, milagrosamente apareció un hombre. Y ese hombre desde la orilla le dijo cómo poder él salvarse y juntamente los demás. Y le dio las instrucciones. Y este hombre, juntos los otros, lograron salir de ese río, ¿sí? Lograron salir de ese momento de muerte en el cual ellos se encontraban. Así nosotros estamos también muchas veces, o muchos aquellos que no han logrado alcanzar esa salvación están buscando y pidiendo ayuda. Nosotros somos esos hombres, ¿sí? Dios nos da, nos presta, nos ofrece cómo poder salir, cómo ser libres de la esclavitud del pecado. Esto es el proceso que todo hombre y toda mujer debe de llevar en cuanto a esa preciosa salvación. Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes, cosas maravillosas, pero solamente aquellos que alcanzan y abrazan esa salvación pueden obtenerla. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 8, vamos a leer un pequeño fragmento de lo que sucedió con un hombre, en este caso es Nicodemo, que se juntó, buscó a Jesús en la noche, que para que no lo pudieran ver. Y dice en Juan 3, 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, del que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Amén. Podemos ver de que Nicodemo conocía a Jesús, sabía quién era Jesús. A veces nosotros estamos en esa misma situación. Sabemos quién es Jesús. ¿Sí? Hoy, todos los que somos salvos, gracias al Señor, sabemos con mayor certeza quién es Él. Pero aquellos que no le han tenido ese privilegio de tener ese acercamiento y relación con Él, también han escuchado de Jesús. Y así como este hombre se acercó a Él pidiendo y preguntando qué poder hacer Jesús, lo confronta con una realidad, con una verdad que todos debemos estar confrontados desde este momento y desde el tiempo en que nosotros llegamos a conocer a Jesús. Es que debemos nacer de nuevo, que nos es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera para poder estar con el Señor, para poder tener una relación con Él, que es si no nacemos de nuevo. Y no es un nacimiento natural. Como Nicodemo preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Cómo voy a ser yo, ya siendo viejo, entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No. Lo que Jesús le habla en ese momento y nos dice a nosotros es que es una actitud en nuestro corazón. El nacer de nuevo es cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros éramos apartados, cuando nosotros estamos lejos de Dios y nacemos de nuevo, es que entonces nosotros somos transformados en nuestro corazón. Y ahora ya no somos enemigos, mas ahora somos hijos. Ya no estamos enemistados con Dios, sino que ahora le buscamos con todo nuestro corazón. Le buscamos a Él, porque Él nos ha dado la salvación. Así como estos hombres que les narraba de la anécdota, que estaban luchando y viendo y gritando por salvarse, así nosotros hemos sido salvados y Dios nos ha dado ese privilegio. Ahora, tal vez algunos aún no son salvos. Tal vez algunos o muchos de nosotros ya somos salvos. Pero tristemente también podemos ver que hay muchos que están en las iglesias o muchos que dicen conocer a Dios, pero que realmente no han tenido un verdadero nacimiento. Tristemente muchos no han logrado recibir esa salvación, aunque dicen ser hijos, pero no han tenido un verdadero nacimiento. ¿Y cuál es la evidencia entonces de que somos hijos? Porque hemos abrazado la gracia del Señor, porque nosotros hemos dejado el pecado. Ya no somos pecadores, claro, pecamos, pero no vivimos en el pecado. Y hemos sido alcanzados por esa salvación que es gratuita. La evidencia es la forma en que vivimos. La evidencia está en la manera en que nosotros vamos a caminar de hoy en adelante. Esa es la evidencia. No es lo bonito que hablemos, no es porque vayamos los domingos a la iglesia, levantemos nuestras manos, no es porque nos conectemos por medio de Zoom o cualquier otra plataforma o escuchemos a los miles de predicadores que pueden haber. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero la evidencia es en la manera que nosotros vamos a caminar, haciendo la voluntad de Dios, buscándole con todo nuestro corazón. Y ahí está el problema. El problema radica en nuestro corazón. Y para poder ver cuál es esa preciosa salvación, para que nosotros podamos ver, aprender y si es el momento de reconciliarnos con el Señor y buscarle verdaderamente, vamos a ver cuál es este proceso. Porque no solamente es decir soy salvo, sino que es haber sacado ese problema que hay en nuestro corazón y poder ser libres de ello. Y esto es el pecado. Hoy vamos a ver tres cosas: el pecado, la gracia y por ello mismo la salvación. ¿Y qué es el pecado? El pecado es toda aquella transgresión voluntaria, y voy a hacer el énfasis en voluntaria, hacia la ley de Dios o alguno de sus preceptos, y esto se origina del corazón del hombre. No hay otro lugar de donde se origine. Muchos podrán decir, sí, es que hice tal cosa porque me dijeron o porque me hicieron. No, el pecado se origina del corazón del hombre. Y es voluntario. O sea, no fue como aquel de la televisión que fue sin, ¿qué es?
Fue sin querer queriendo. No, 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 fue voluntario. Lo que nosotros hacemos en contra de Dios o en contra de las demás personas, que también eso ofende a Dios si es algo malo, viene de nosotros. No es algo que se me salió, se me chispoteó. No, es voluntario. Yo sabía lo que estaba haciendo. Cada uno de nosotros sabe lo que hace. Eso es pecado. Y el pecado realmente significa errar al blanco. Imaginémonos un tiro al blanco, ¿sí? Con arco y flecha. Aquel que peca es aquel que no logra dar en el centro. Aquel que falla su tiro. Así somos nosotros, fallando. Eso es vivir en pecado. También se asocia con lo que es tropezar. Es de ahí cuando se habla de cometer una falta, ¿sí? Tiene que ver mucho con nuestro andar, con nuestro caminar. Esto es pecado, pero lo principal, y recordemos, se origina del corazón del hombre. Ahí es donde radica el pecado. Ahí es donde está la maldad. Hoy cantamos, hoy alabamos al Señor y muchos de los cantos hablaban de eso, ¿sí? Que de nuestro corazón sale eso, el pecar. Jesús llevó mi maldad, Jesús llevó nuestra maldad en esa cruz. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Los amantes del pecado son dominados por el pecado. ¿Sí? Todos los que no son libres de pecado están bajo la maldición del pecado. Y aquellos que están bajo la gracia han escapado de esa esclavitud. Y eso nos lo dice en Juan 8:34. Se los voy a leer. Y Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que aquí que digan, no, es que yo solo tengo mentiritas blancas. Sí, mentiras, mentiras. Usted es esclavo del pecado, es esclavo de la mentira, es esclavo de la murmuración si le gusta estar hablando de los demás, murmurando, chismeando. Es esclavo. El punto es hoy de que veamos realmente que el pecado es algo que nos separa de Dios. Esa transgresión voluntaria que nos separa y pone un muro entre Dios y nosotros. Debemos nosotros entonces dejar eso. El pecado es cualquier acción, hermanos. Cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya contra las normas de Dios. Todo. O sea, no solo es aquello que se vea. ¿Sí? Ah, yo maté, entonces soy pecador. No, pero también miento y no lo miran. O mis malos pensamientos. Todo aquello contra de las normas de Dios que están en su palabra, todo eso que va en contra de esto, de esa preciosa palabra, es pecado. Toda acción, todo sentimiento, todo pensamiento. 1 Juan 3:4 no lo dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. La Biblia dice que pecar es hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios o no hacer lo correcto. Cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros queremos pasar sobre la vida de alguien más, estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Y si Dios nos llama a amar a nuestro prójimo y estamos siempre tratando de pasar por encima de todos, ofendiendo, mintiendo, engañando, codiciando sobre los demás, eso es pecado. No solo es lo que hagamos directamente contra Dios, que blasfememos su nombre. No, también va aquello que va en contra de otras personas, toda su creación. Aquellos que les gusta incluso matar animalitos, ¿verdad? Perdonen, aquellos que le ponen bocado a los animales, a los gatos del vecino. Hermanos, Dios nos mandó desde el Edén a que fuéramos nosotros, que cuidáramos toda su creación. Y estamos deliberadamente incluso matando a pequeños animales. ¿No creen ustedes que eso ofende a Dios? Incluso a veces es gracioso que los niños están agarrando con ondas, o antes era así, ahora tal vez utilizan ya con armas de aire, ¿verdad? Tirándole a los gatos, a los pajaritos. Hermanos, estamos dañando la creación de Dios. Puede ser gracioso, algunos se podrán reír,
pero es pecado. Y todo aquello que también dejamos de hacer, nos lo dice en Santiago 4:17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabíamos o sentíamos en nuestro corazón que era correcto ayudar a alguien que se había caído, o a alguien que necesitaba ayuda, o a alguien que se sentía desorientado y perdido y no fuimos y solamente nos reímos o nos hicimos los locos, hermanos, si sabíamos que eso lo debíamos de hacer y no lo hicimos, es pecado. Pero hermano, entonces no hay nada, todo es pecado. No. Así como la ley fue puesta para evidenciar el pecado, nosotros también podemos vivir en la gracia del Señor y hacer todo aquello que es correcto y agradable a Dios. Amén. Todo aquello que agrada a Dios, hermanos, es mucho más de lo que está restringido. Estamos nosotros siempre pensando en que estamos restringidos y que no tenemos libertad. Al contrario, la palabra dice que por la palabra nosotros somos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesucristo es la verdad. Él es el que nos da la libertad verdadera. Claro, hay límites. Sí hay límites. Pero el vivir de acuerdo a la palabra del Señor es agradable. Y como todo, el pecado también tiene un origen. ¿Sí? Ya hablamos que está en el corazón del hombre. Pero ¿dónde se originó el pecado? Yo sé que todos saben, pero igual se los voy a contar. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 8. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis 3? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Acá es donde inició la transgresión del hombre hacia con Dios. Antes de esto, ellos vivían en una relación de libertad con Dios. Leemos la palabra en Génesis, dice que Dios se paseaba en el huerto. Adán y Eva lo veían, conversaban con él, no había ninguna limitación. Dios mismo bajaba con ellos, les hablaba, les dio instrucciones a Adán, que él mismo compartió a Eva después, de cómo tenían que sojuzgar la tierra, cómo debían de ser ellos buenos administradores de lo que Dios había creado. Ellos eran y estaban hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero a partir de este momento, algo se rompió, algo se fracturó. Dios lo que había dicho de que no hicieran, hicieron. La mujer estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando la serpiente le habló. Muchas veces nosotros damos el lugar para ser tentados. Más adelante vamos a ver sobre la concupiscencia, esos deseos desordenados que podemos tener. Pero nosotros a veces estamos en el lugar no adecuado y somos tentados y caemos y vemos la tentación y la deseamos, la anhelamos, porque es parte del pecado que vamos a ver más adelante sus características, que le gusta engañar y le gusta verse también atractivo y que da placer. Como le decía, el hombre y la mujer llevaban la imagen de su creador y no sabían nada de la culpa y la muerte. Ellos no conocían la culpa y la muerte. Pero el momento que ellos comen de ese fruto,
Ellos transgreden la ley de Dios. A partir de ese momento ellos conocen la culpa. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron culpa. Dios les había dicho que el que comiera de ese árbol iba a morir. Sabían lo que iba a suceder. Así que el hombre estuvo libre de condenación y gozaba comunión con Dios. Pero a partir de ese momento, esa comunión fue bloqueada. A partir de ese momento hubo un muro entre el hombre y Dios. A partir de ese momento ya no hubo la misma relación. Porque bien dice la palabra que no puede existir luz donde están las tinieblas. O sea, no hay comunión entre ellas. Pero después de que Satanás engañó a Eva para que ella pudiera comer de ese fruto, entonces ahí fue donde inició la primera transgresión. La naturaleza del hombre fue cambiada. Recordemos que en Génesis, cuando Dios creó todo y cada uno de los días, Dios decía que había sido todo hecho era bueno en gran manera. Eso está en Génesis 1:31. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que todo era bueno en gran manera. Y dejó de ser bueno en gran manera a pasar a lo que dice en Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hubo un cambio. Ya no estamos igual. Antes éramos buenos en gran manera. Vivíamos en comunión con Dios. Estábamos en una relación íntima con Él. Pero a partir de ese momento, todos acarreamos con esa carga que es el pecado. Y estamos, por ese motivo, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es necesario entonces, si estamos destituidos de la gracia de Dios, es necesario que eso sea cambiado. Y no podemos hacerlo nosotros mismos. La naturaleza del pecado, ¿cuál es? La naturaleza del pecado es el engaño. Al pecado le encanta engañarnos y tenernos engañados. ¿Cuánta gente fuera de este recinto, y probablemente algunos que estemos acá, aún seguimos viviendo engañados por el pecado? No, hermanos, es que es solo uno, ¿ah? No, yo les voy a contar parte de mi testimonio. Yo hace más de 20 años estuve atado y fui esclavo de un vicio. Yo fumaba, parecía chimenea. Y realmente me avergüenza. Pero yo digo, en ese tiempo también yo decía, no, hombre, eso no, es un mal hábito, no es un vicio, ¿verdad? No es pecado, solamente es un mal hábito. Cuando yo quiero, lo dejo. Hermano, solo el Señor me lo quitó porque no podía yo quitarlo. Así que entonces, el pecado, ¿cómo se presenta delante de nosotros? ¿Se presenta horrible? No, el pecado se presenta como un agente benefactor, ¿verdad? Él se presenta mostrándonos las cosas bonitas, agradables. Así se presenta el pecado, ¿sí? Para que un hombre o una mujer le sea infiel al esposo o la esposa, no le va a presentar un hombre horrible o una mujer bien fea, no, al contrario, le va a poner muy bonita, muy agradable, ¿verdad? Algunos, tal vez no acá, que han tomado esas bebidas alcohólicas, ya cuando están tomando, hasta les gusta. Y es fea esa cosa a ustedes. Es feo el sabor. No, pero es que es rico. ¿Rico qué? ¿Rico qué? Es el engaño del enemigo. Es el engaño del pecado en nuestras vidas. Al pecado le gusta engañar y mantenernos de esa manera. La idea popular fuera de esta iglesia, en el mundo, tienen que el pecado es una especie de debilidad perdonable. ¿Sí? Mientras no le haga daño a los demás, no hay problema. ¿Sí? Todo es relativo, ya no es lo absoluto de la palabra. Yo hago esto, pero no le hago daño a nadie, pues sigo haciéndolo. Entonces, eso es una debilidad, ¿verdad? Después lo puedo cambiar. No, eso es lo que cree el mundo. Eso es lo que nos enseña incluso el mundo. Hemos venido de eso creyendo que es una debilidad. Es que soy débil porque miento, pero es una debilidad. No, es pecado, hermano. Es que tengo debilidad con las mujeres. No, es pecado, hermano. Es que tengo debilidad con las amigas y me pongo a chismear. Es pecado. No es debilidad, es pecado. Claro, es una debilidad de nuestra carne que gusta hacer aquello que va contrario a Dios, pero no es esa debilidad perdonable que el mundo nos lo pone.
También una idea bíblica acerca del pecado es quedarnos cortos, ¿sí? Es no dar la talla, si lo queremos ver de esta otra manera. En Romanos 3:23, cuando nos habla de ser destituidos de la gracia de Dios, esa palabra destituidos en su original significa eso, quedarnos cortos, no dar la talla, si lo ponemos en nuestro lenguaje o como lo podemos entender. Es llegar tarde y no estar a tiempo para lo que Dios está esperando en nosotros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, quedémonos en nuestra mente. El pecado realmente es quedarnos cortos. No llegamos a la meta que Dios quería. No somos nosotros capaces de poder agradar a Dios. Eso es pecado. El pecado no solo, como les había dicho anteriormente, no solamente incluye las acciones individuales, tales como robar, mentir, matar, adulterar, sino que también todas aquellas actitudes que son contrarias a lo que la palabra dice o a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Y eso lo podemos ver claramente en los 10 mandamientos, cuando lo leemos en Éxodo 20. Podemos ir leyendo cada uno de los mandamientos y todos tienen que ver con situaciones que son acciones, ¿sí? Honrar padre y madre, no mentir, no robar, ¿sí? No matar. Pero si vemos el último de los mandamientos, habla de actitudes, no solamente de acciones. Y este lo que nos dice, se los voy a leer. Estamos en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el codiciar no es una acción que se vea, sino que es una actitud de nuestro corazón, de nuestro interior. Cuando codiciamos aquellas cosas que otros tienen, es pecado. ¿Sí? Es pecado. Ahora, el pecado tiene un carácter. ¿Sí? Hay características que hacen ver cómo funciona el pecado en nosotros. Quiero darle mucho ahorita este énfasis a lo que es pecado para que podamos entender y ver cómo es que nosotros nos estamos perdiendo de esa gracia salvadora por estar viviendo en pecado. Y muchos de los que miran por las plataformas o estamos acá, tenemos algunas cosas que seguimos haciendo que no son agradables a Dios. Seguimos aún teniendo dificultades en nuestro corazón. Ese problema llamado pecado que nos sigue apartando de Dios. Oramos y sentimos que Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. El domingo pasado recibimos este mensaje precioso del perdón, ¿se recuerdan? Y hablaba que incluso los que no perdonan no van a recibir perdón de Dios. Y hay también una separación, porque entonces nuestras oraciones tienen un tope. Lo mismo es con esto, el pecado. El pecado es así, es un límite que nos pone y no podemos ser alcanzados, no podemos llegar hacia Dios a menos que nos arrepintamos. Ok, el carácter del pecado. Como le decía, el pecado no se va a presentar de forma horrenda, ¿sí? El pecado ante los ojos de los hombres y de las mujeres se presenta muy agradable, apetitoso, ¿sí? A la gente no le gusta que se hable del pecado. Y tristemente en muchas iglesias ya no se confronta el pecado. Solo Dios es amor. La Biblia lo dice, ¿sí? Claro, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Dios nos ama, claro que Dios nos ama. Pero cuando estamos en pecado, no hay relación con Dios. No podemos seguir diciendo que Dios ama al pecador, más aborrece al pecado. No, Dios en su palabra nos dice que Él está lejos del que peca. No hay una relación entre Dios y pecado. Así que entonces la gente no le gusta que se hable de pecado. Uy, no, ay no, Dios mío, ¿por qué me hablan de eso? No le gusta. Hablen ustedes con alguien en la calle y díganles que están en pecado. Se van a enojar, se van a molestar.
¿Por qué? Porque los están sacando de ese lugar, están evidenciando que no están bien. Díganle a un hombre que le gusta estafar, que es un estafador, se va a molestar con usted. No se lo diga a un asesino porque puede pasar cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad que es permisiva, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver el carácter del pecado. Vivimos en una sociedad permisiva, en donde no importa que lo que hagas, que no ofenda a otro, está bien por ti, ¿sí? El relativismo. Vivimos en esa sociedad en donde a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Se cumple lo que nos habla en Isaías 5:20, en estos ayes. Y no lo dice, se los va a leer para que vean que no soy yo el que está diciendo cosas, sino que es el Señor en su palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sociedad hoy en día está funcionando de esa manera. Aquel que se pasa de forma imprudente en un semáforo o entre los carros, le llaman pila, ¿verdad? Ese es pilas. No, es un imprudente, ¿sí? Aquel que hasta pasa pegándole a los retrovisores porque va en medio de los carriles, le llaman, ese es bien buzo, ese es vivo. No, es imprudente y es abusivo. O sea, nos damos cuenta, ay, es que el patoja es bien pispireto, es bien cusco, le gusta andar con todas las patojas. No, eso no es tampoco agradable. O sea, ponemos lo que es bonito o ponemos bonito lo que es malo, lo que es desagradable para Dios. Y aquellas cosas que son agradables para Dios, la misma gente lo pone como malo. Si ustedes leyeran o leen, tal vez, en las redes sociales, cuando alguien comenta sobre el diezmo, ¿qué no hablan de los pastores? ¿Qué no hablan de los que dan los diezmos? Que son unos aquí. O sea, todo lo que es agradable de acuerdo a la palabra termina siendo desagradable. Bien dice la palabra en Isaías 5:20, ¿verdad? Ay de aquellos. Ese dolor en que Isaías cuando estaba clamando y diciendo, ¿verdad? Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. En este tiempo, la sociedad, como les digo, es una sociedad permisiva. Y no es solo de hoy, ya viene de hace mucho tiempo. Y claro, oramos por nuestro país, oramos por nuestra sociedad, pero la palabra dice que va a estar peor. Así que los que debemos de estar vivos, vivos con la palabra, somos nosotros. Los que debemos de hacer lo correcto, aunque la gente diga que no lo es, somos nosotros. Amemos a nuestro prójimo y respetemos a nuestro prójimo. No lo ataquemos, mas llevémosles la palabra de vida. ¿Cuáles son las características entonces que podemos ver y aprender sobre el pecado? Primero que el pecado es atractivo y trae placer, ¿sí? No podemos negar de que los pecados son placenteros. Le gusta a nuestra carne, ¿sí? Aunque después los que bebieron en exceso están con aquella gran goma, ¿verdad? Pero en el momento de que están tomando, felices, es placentero, contentos. Pero solamente es parte del engaño del pecado. Es atractivo, ¿sí? Pero también trae un final que es muerte. Es agradable flotar, decía un joven que estaba en un río, ¿verdad? Estaba así, acostado sobre el río. Es agradable, decía, y todos le llamaban y le gritaban, pero la corriente lo estaba llevando hacia esa cascada mortal. Así, así es como estamos todos cuando estamos cometiendo pecados. Ah, qué rico, ¿verdad? Qué placentero, qué sabroso estar como estoy. Pero aunque nos están diciendo, vamos a ir a dar siempre al final de esa cascada. Y va a ser fatal. ¿Por qué el pecado es tan atractivo? ¿Ustedes se han preguntado? ¿Por qué el pecado es tan atractivo? ¿Por qué el pecado, por qué nos sentimos empujados a extender la mano y tomar el fruto que es prohibido? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza le atrae todo eso. Le gusta hacer lo contrario a lo que dice la palabra. Le gusta retar, confrontar, le gusta romper, rebelarse. Eso es lo que pasó con Eva.
Eva estaba en el lugar no adecuado en ese momento cuando la serpiente le habló. Y la serpiente empieza con el engaño a decirle, mira, es que qué bonita, mira el fruto, brilla, jugoso, es atractivo. Si lo comes, te va a dar sabiduría. No vas a morir. Al contrario, vas a saber más. Y empezó siendo atractivo hasta que Eva tomó el fruto. Entonces somos empujados por el engaño porque todo es atractivo. Es atractivo todo lo que no es agradable a Dios, aunque también todo lo que agrada a Dios, si lo vemos bien, es mucho más atractivo, mucho más placentero. La paz que el Señor nos da, mucho más placentera que andar en pecado y viendo y escondiéndonos a que no nos van a encontrar cometiendo el pecado. La paz del Señor, esa es placentera. Dejar de sentir el peso del mundo en nuestros hombros cuando cargamos todos esos pecados y entregarlos al Señor y ser perdonados. Esa paz que el Señor da, ese es placentero. Eso verdaderamente es placentero. La vida eterna, esa es atractiva. Pero como lo que queremos es la vida de acá, lo que podemos disfrutar, lo que podemos nosotros gozar, eso es lo que queremos. Entonces, lo rápido. El pecado nos hace creer que no hay consecuencias. Por eso es atractivo. Por eso es placentero. No, hombre, si no te van a ver. No, hombre, tu esposa no se va a enterar. No, hombre, tus papás ni siquiera se van a dar cuenta que te echaste un cigarrito. No, o sea, empieza el pecado de esa manera. Nos engaña, nos hace creer de que no habrán consecuencias. Lo que hizo la serpiente con Eva. No, si lo comes, no vas a morir. Eso es lo atractivo, de que nos hacen creer de que no hay consecuencias. Los jóvenes andan en relaciones fuera, ni se han casado y son jovencitos, andan en relaciones entre ellos. ¿Y cuál al final, cuál es la consecuencia? Embarazos, enfermedades, abortos. Pero sí hay consecuencias, hermano. Claro que hay consecuencias. Segundo, ya vimos, primero, el pecado es atractivo y es placentero. Segundo, el pecado nos engaña. Ya lo vimos, nos hace creer de que no hay consecuencias. Constantemente promete, pero el pecado nunca cumple. ¿Sí? Promete, es que si vas con fulanita o fulanito, vas a tener felicidad, vas a estar bien. No, el pecado no te va, solamente te va a ofrecer, pero nunca te va a cumplir. Y nunca vas a tener lo que deseas tener o lo que esperas. Causa que los hombres crean que son mejores las tinieblas que la luz y que hay más libertad sirviéndose a sí mismos que sirviendo a Dios. El pecado nos engaña. El pecado nos hace creer que vamos a estar bien. El pecado nos hace creer de que no va a pasar nada. El pecado nos hace creer de que solo es un ratito, ¿verdad? Eso de ahí va a pasar. No, el pecado nos engaña. La fascinación de lo prohibido es el mayor atractivo del pecado. A todo lo que es prohibido, incluso hay comentarios, hay gente que habla, es que el fruto más sabroso es el prohibido, hermanos. Ahí mismo estamos viendo que esa es parte del engaño del pecado. Aquellas cosas que no agradan a Dios, todo lo que vaya fuera de las normas de Dios es pecado, ya lo vimos. Y todo aquello que es atractivo, definitivamente, muchas de esas cosas no están encaminadas en lo que es la palabra del Señor. Y nos atraen, nos llevan y vivimos engañados. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 11, nos habla que el pecado engaña al pecador, ¿sí? Y que el resultado final es muerte. Leámoslo. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado engaña y la consecuencia
del pecado es la muerte. ¿Cuánto tiempo pensamos seguir viviendo engañados, hermanos? Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, que es la verdad, todo aquello que parecía un engaño es desvelado. Y vemos que vivíamos en un engaño. ¿Cuánto tiempo perdido de nuestra vida, esa vida que Dios nos ha dado, la desperdiciamos viviendo en pecado, engañados por el pecado? Por eso es tan importante hablar sobre esa salvación, por esa preciosa salvación, porque no la podemos alcanzar, no podemos ser alcanzados por la gracia de Dios si nosotros seguimos viviendo en el engaño del pecado. Sea niño, sea adolescente, adulto, mayor, cualquiera puede ser engañado por el pecado y perder esa preciosa salvación que Dios tiene para nosotros. Poder perder todas aquellas promesas que Dios tiene por medio de Jesucristo, su Hijo, para nosotros. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que nosotros podemos ver, los que estamos acá en el templo, los que están viendo en Zoom y aquellos que van a ver después de esta grabación, es el momento en el cual pueden arrepentirse y buscar ser libres del engaño, ser libres de la esclavitud del pecado para ser verdaderamente hijos de Dios. Solo Dios puede liberarnos de esa esclavitud. Y ese es el tercer punto, la tercera característica del pecado, que el pecado nos esclaviza. Cuando vemos, ya estamos tan metidos en el pecado, tan esclavizados, que no podemos salir de él. Vean todos esos hombres y mujeres tirados en la calle, borrachos, que llevan años y dejaron la buena vida que probablemente tenían y fueron engañados, fueron seducidos por lo atractivo del pecado y cayeron en el pecado y fueron esclavizados y hoy viven en ese pecado. Pero no vayamos tan lejos. También aquellos que siguen siendo esclavizados por el pecado, por la fornicación, por el adulterio, por la pornografía. Son cosas que tal vez los demás no ven, pero siguen esclavizados. Todos los amos exigen obediencia plena. Dios no es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Padre. Él nos da la libertad de poder escoger. Claro, Él quiere que escojamos la bendición. ¿Recuerdan cuando Dios habla a través de Moisés al pueblo y habla en los dos montes y habla sobre las bendiciones y las maldiciones? Dice, y si me obedecieren y si me escucharen, todas estas bendiciones vendrán hacia ustedes. Dios lo que anhela es que busquemos el obedecerle, el escucharle para ser bendecidos. Pero también están aquellos que desobedecen y que dejan de escuchar la voz de Dios. Todas estas maldiciones lo seguirán. Dios no quiere que estemos malditos o que vivamos en maldición. Dios quiere que vivamos en bendición. Pero es decisión nuestra. Él como Señor nuestro nos da la libertad de poder decidir. Decidamos correctamente. Mientras que el pecado nos esclaviza. El pecado nos demanda. El pecado nos consume. Él sí exige obediencia plena. El pecado es un amo cruel. Exige esclavitud y obediencia continua. Aquel hombre o aquella mujer que ya cayó en un pecado, pongamos ejemplo, el alcoholismo, va a seguir en el mismo y va a seguir y le va a exigir. Bien, ¿de dónde sacan dinero para poder beber? No sé, pero para poder dar en la casa no tienen. Pero para beber sí. Y ahí están, metidos en el vicio, metidos en el pecado y ellos siguen siendo esclavos. Ahora, Jesús vino para abrir esas cárceles, para liberar a los presos, para liberar a los que están esclavos, los que son cautivos del pecado. Él quebrantó las puertas de hierro y desmenuzó los cerrojos de bronce. Solamente Jesucristo puede liberarnos. El pecado nos amarra, el pecado es un amo cruel, ¿sí? El pecado nos va a tener oprimidos, pero Dios nos da libertad. Jesucristo nos da libertad. Y solo Él es quien apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el único que puede deshacer las obras del diablo. Y para eso vino. Para eso vino.
Vino a nosotros para entonces quitar esas obras que el diablo estaba haciendo y obrando en nosotros. Miren, hermanos, es interesante ver que Jesucristo ya da esa libertad. Él nos da la promesa de dejar de ser esclavos, pero el hombre sigue creyendo que el hombre puede salvar al hombre. No tengo nada en contra de los psicólogos o la psicología moderna, pero de igual manera el hombre queriendo salvar al hombre, cuando realmente la salvación no está en el hombre, está en Dios. La salvación es del Señor, no del hombre. Nosotros no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada ni merecemos nada. No tenemos la capacidad de ser salvos por nosotros mismos. Por eso era necesario que Jesucristo diera su vida para darnos esa libertad. Continuemos. El pecado es progresivo. Ya vimos que es atractivo, que es placentero, que nos engaña, luego ya nos tiene esclavizados, pero es progresivo. Un pecado lleva a otro, y otro, y a otro, y eso se va volviendo como una bola de nieve, ¿sí? Empezó chiquita ahí arriba y de repente llega siendo, empezando toneladas. ¿Por qué? Porque es progresivo. Un pecado lleva a otro. Empezaron con un cigarrillo y probablemente puedan terminar con drogas. Y así va todo el proceso. ¿Por qué? Porque el pecado es progresivo. No, una miradita, sí, una miradita después se convirtió en adulterio. No, que solo un traguito y se convirtió en alcohólico. Y aún así más pecados todavía. Los pecados son progresivos. Recordemos cuando Jesús hablaba de aquel hombre que sacaron los 7 demonios y que los demonios al ver que la casa seguía vacía regresaron a él y trajeron a muchos más. De esa manera es como funciona. Si nosotros no llenamos nuestra casa del Espíritu Santo, si nosotros no estamos llenos del Señor, aunque seamos libres en algún momento, pero volvemos a tomar todas esas prácticas que son desagradables a Dios, volvemos otra vez a traer todo ese pecado en nuestra vida y sigue progresando y progresando. El problema está en que sea uno o sean 10 o 1000 pecados, igual, las mismas consecuencias son la muerte. El pecado es como un virus. No cesa su labor hasta que no ha destruido la vida. ¿Sí? Así es el pecado. El que se mete en la práctica del pecado es como una espiral descendente que va produciendo cauterización en el espíritu y en la mente. Yo me pongo a pensar, aquí tal vez muchos o se han subido o solo han visto, pero imaginemos uno de esos toboganes que están en esas piscinas inmensas, en esos lugares recreativos, ese tobogán que es el de, ¿qué? 90 grados, ¿verdad? Que se dejan caer y que Dios nos lleve, nada más, porque no podemos parar. Así es el pecado. O sea, si nos subimos y ya vamos cayendo, no podemos detenernos. Así es el pecado progresivo. Cuando nosotros nos dejamos caer, a medio camino no hay fuerza ni que nos pusiéramos así. No, ya la gravedad y más el peso que tenemos nos llevó hasta abajo. El pecado así es, hermanos. Suena gracioso, pero así es el pecado. Una vez nos dejamos deslizar un poquito, cuando sentimos, ya estamos hasta el fondo. Dios no quiere que pase eso. El único que tiene el poder de podernos rescatar a medio camino es Dios si nosotros nos arrepentimos. El único que tiene ese poder y esa potestad de podernos levantar después de haber caído en esa espiral descendente es Dios. Nosotros no podemos. Como les decía a un principio, les hablaba de que estuve metido en ese vicio y decía, no, yo cuando quiera salgo. Si no fuera por el poder y la gracia del Señor, yo no estuviera aquí y probablemente siguiera o estuviera, a ver ni cómo. Pero solo el Señor es el que tiene el poder. Cuando hablamos de cauterizar, cuando habla aquí en 1 Timoteo 4:2, vamos a leer 1 Timoteo 4:2. Nos dice la palabra, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? Cuando hablamos de cauterizar es cuando tomamos un objeto caliente,
al rojo vivo y lo ponemos sobre una herida para poderla cicatrizar. ¿Sí? Cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente. Así como cuando marcan a las reses, ¿verdad? Esa forma, o sea, ahí están cauterizando. Ese tejido ya quedó muerto. De esa misma manera es el pecado. Cauteriza en nosotros, en nuestra alma. Después, al principio sentíamos como que, ay, lo que estoy haciendo está mal. Pero bueno, seguimos, ¿verdad? Con el tiempo ya estamos cauterizados en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos da igual pecar o no pecar. ¿Sí? Nos da igual. Antes tal vez no nos teníamos miedo que nos fueran a ver si estábamos en un lugar no correcto. Pero ya cuando estamos cauterizados, ya nos da igual. Ah, que te vi. Y cuando está cauterizada nuestro espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con el pecado, porque el pecado, cuando se vuelve progresivo, llega un momento a cauterizarnos. Y acá es lo que quería hablarles de Santiago 1, del 13 al 15, cuando se habla de la concupiscencia, ¿verdad? Que es ese deseo en exceso de bienes materiales o terrenales, pero también es en especial el deseo sexual desordenado. La concupiscencia es eso, está en nosotros el querer hacer las cosas que no agradan a Dios. Santiago 1, 13, 15 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado al final, su consecuencia final es la muerte. Podemos ver entonces que ese deseo que hay en nosotros de hacer lo contrario nos lleva a eso, ¿sí? Cuando concebimos en nuestra mente, o sea, empezamos a crearlo, lo imaginamos, ¿sí? Y lo planeamos. Qué rico si hago tal cosa o tal otra, y empezamos a planear, ¿sí? Empezamos en nuestra mente a imaginar lo placentero que puede llegar a ser lo que vamos a hacer sabiendo que es malo. Luego de eso, tal vez solo está el plan. Luego ya viene la seducción, ya viene entonces la oportunidad. Entonces somos atraídos, ¿verdad? Somos llevados a hacerlo. Ya después entonces que estuvo nuestra maquinación y la oportunidad, entonces damos a luz el pecado. Y recordemos que Jesús nos dice de que no es necesario hacerlo de una vez, o sea, cometer el pecado con el solo hecho de haberlo deseado, ya pecamos. Porque cuando habla del adulterio, Jesús habla diciendo de que no solamente aquel que va con una mujer, ¿verdad?, que cometen adulterio, sino que aquel que en su mente ya la deseó a la mujer, o la mujer que ya deseó al hombre, ya cometieron adulterio. Nos damos cuenta, el asunto no solamente está en lo que yo vaya a hacer, sino que está en nuestras actitudes, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros deseamos. Así que entonces, ya que dio luz al pecado, o sea, se consumó el hecho de pecado, y por último entonces, la muerte. Y hermanos, claro que primero es la muerte espiritual, pero no podemos negar que muchos de estos pecados al final también es muerte física. ¿Cuál es el precio final del pecado? Es la muerte. Y ese es la quinta característica del pecado, y vamos a terminar con esta parte del pecado para pasar a lo importante que realmente es la salvación. El pecado nos mata. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Desde el momento en que Dios le habló a Adán, diciéndole que no comieran de ese fruto, porque el que lo comieran iban a morir, Dios no estaba mintiendo, Dios estaba siendo veraz con lo que estaba diciendo. Y la muerte espiritual llegó a ellos. Todos aquellos que practican el pecado están en muerte, hermanos. Así de sencillo, así de frío, así de cruel si lo quieren ver, pero todo aquel que practica pecado está muerto. Todo aquel que practica el pecado está muerto para el Señor en el espíritu. Está separado de Dios.
se ha quedado corto. No ha llegado a la meta o a lo que Dios quiere de nosotros. Estamos destituidos de la presencia de Dios. Así, el que está en pecado está destituido de la presencia de Dios. Si ustedes vienen y compran algo, ustedes van a comprar por el valor que pueda tener. Entonces, se juzga por el precio, ¿sí? Si ustedes van a comprar sus zapatos de 1,500 quetzales, saben que realmente es un buen producto porque lo que están pagando es caro. Con el pecado es contrario. Porque parece ser tan deleitoso, pero las consecuencias son muerte. En el momento podremos disfrutar, en el momento podremos sentir ese placer de las cosas. Pero tarde o temprano, no solo la muerte física, sino que tarde o temprano vamos a ser nosotros juzgados por eso que hicimos. Pero lo que sí tenemos claro es que si estamos en pecado, estamos muertos. Y el único que nos puede sacar de muerte a vida es Jesucristo. Y ahí es donde ya entramos a la parte de decir, entonces sí hay una solución. Hay una solución, hermanos, claro, el pecado nos aparta del Señor, el pecado nos lleva a muerte, el pecado nos arrastra, el pecado nos engaña, el pecado nos esclaviza. Pero si nosotros entregamos y nos arrepentimos delante del Señor, el punto es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos delante del Señor con todo nuestro corazón y nos humillamos, entonces la gracia del Señor se derrama en nosotros. Entonces nosotros podemos cambiar la vida que teníamos, esa vida que ya no era vida, que era muerte, y ser convertido en vida y vida eterna. En Efesios 2, 8 al 9, acompáñenme por favor. Efesios 2, 8 y 9. Hemos escuchado tanto esos versículos, pero no le hemos dado el valor realmente, porque si no vemos que lo que nos aparta de Dios, que es la muerte, y no podemos hacer nada nosotros por nosotros mismos, nosotros no somos capaces de tener salvación propia. Solo la gracia del Señor. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nadie puede comprar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. La gracia la obtenemos por medio de la fe. La gracia la obtenemos por medio de Jesucristo. No podemos nosotros ser salvos si no hay gracia en nosotros de parte de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido. Es como todos lo conocemos, ¿verdad? O sea, es Dios obrando por un hombre sin méritos. Acá, todos, incluyéndome a mí, definitivamente, ninguno de nosotros teníamos méritos para alcanzar la gracia. Ninguno de nosotros tenemos méritos para ser salvos. Solamente por la gracia del Señor. Solamente por la gracia de nuestro Padre es de que nosotros podemos alcanzar a esa preciosa salvación. Entonces, de forma resumida, podemos ver que la gracia, o podemos entender que es un favor, es una bondad de parte de Dios para nosotros, especialmente si ninguno de nosotros la hemos ganado, o sea, no la merecemos. El término hebreo en el Antiguo Testamento se tomaba más como una expresión de cortesía dirigiéndose a Dios o a una persona. Lo podemos ver en Génesis 30, 27 cuando dice, halle yo gracia en tus ojos. ¿Sí? Era como una forma de cortesía, ¿verdad? Hallar gracia. Pero también en el Antiguo Testamento podemos encontrar una palabra que puede ser tomada como la gracia que conocemos en el Nuevo Testamento. Y esta es del hebreo Gesed, que se traduce frecuentemente como misericordia.
Cuando leemos en el Antiguo Testamento, la misericordia del Señor es esa gracia, ¿sí? La misericordia tampoco la pagamos, es gratis. Dios nos la da. Dios es misericordioso. Así que entonces nosotros podemos ver que este concepto de la gracia, lo que podemos entender es como el amor salvador de Dios hacia los pecadores. Me gustó mucho esa frase cuando la estaba leyendo. El amor salvador de Dios hacia los pecadores. Y eso nos hace recordar lo que habla en Juan 3:16, ¿verdad? De que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Que envió a quién? A su Hijo unigénito, para que entonces Él tomara nuestro lugar. Él tomara el lugar de nosotros que estábamos hundidos en pecado y que nuestra maldad nos sobrepasaba. Jesús tomó nuestro lugar. Por gracia, hermanos. O sea, a veces tomamos la gracia como tan fácil, tan sencilla, pero esa gracia de Dios tuvo un costo. Ese costo fue ver a Dios, ver a su Hijo unigénito morir, sufrir, ser clavado, ser azotado, ser escupido, ser humillado, que le jalaran sus barbas, que no le creyeran, que lo acusaran injustamente. La gracia de Dios en nosotros tuvo ese es el costo para Dios, pero lo hizo por amor. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos ese amor de Dios? ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la gracia de Dios y seguimos metidos en pecado? ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la gracia de Dios, esa misericordia que tiene por nosotros? Porque dice la palabra que por misericordia es que no hemos sido consumidos. Por el amor que tiene Dios en nosotros. Miren, hermanos, hoy es el día de que nosotros podemos venir y ponernos delante de Dios y decirle: Señor, acepto y abrazo tu gracia. Dejo mis pecados, dejo lo que estoy haciendo. Lo entrego, Señor, perdóname. Quiero ser libre verdaderamente y abrazar esa gracia del Señor. Porque esa gracia tuvo un costo, hermanos. Y ese costo es la sangre de Cristo. Y no es barato, hermanos. No es nada barato. Para Dios no fue barato. Para nosotros es gratis. Pero para Dios no lo fue. Para Jesucristo, cargar todos nuestros pecados tampoco fue fácil. Y lo tomamos tan fácil, tan rápido, tan ligero, que la gracia de Dios, sí, no, pero la gracia de Dios no tiene ni siquiera una forma de cómo poderla medir. No podemos medir la gracia de Dios. Porque hoy fallamos y nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Su gracia obrando. Ese amor salvador de Dios por mí que soy pecador. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar menospreciando la gracia de Dios, hermanos? Y volviendo nuevamente al pecado, a revolcarnos en el pecado otra vez, a hacer las mismas cosas de las cuales nos habíamos arrepentido y Dios nos había perdonado, a volverlas a hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de dañar el corazón de nuestro Dios? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a dejar de hacer aquellas cosas que le ofenden, que le entristecen? Por medio de la gracia, Dios nos llama también para servirle. ¿Sí? La gracia de Dios nos llama a servirle a Él. Llama a los hombres a su servicio. Y también dice que y su operación, ¿verdad? Esa, la gracia es la que influye sobre los hombres para que respondan al llamado de Dios. O sea que hoy nosotros hemos sido llamados para venir y congregarnos, ¿sí? Los que están en casa han sido llamados para poder estar frente a sus dispositivos y ver y escuchar la palabra del Señor. Pero ha sido por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos ha traído. Es la gracia de Dios la que nos mueve a servirle.
Entonces vamos a poner ahí un paréntesis, vamos a decir, ok, hermano, entonces, ¿usted le está sirviendo al Señor? ¿Cómo le está sirviendo al Señor? Ah, no, hermano, es que yo le sirvo al Señor en mi casa. Amén, gloria al Señor. Pero también dice, seguimos orando para que el Señor traiga obreros a la mies. Pues por la gracia del Señor, sirvámosle a Él. Con todo nuestro corazón, con gozo y con alegría, sirvámosle al Señor en su casa. ¿Por qué? Porque la gracia de Él nos ha traído. Porque la gracia del Señor nos ha reunido como hijos de Él para poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. También la gracia del Señor nos dice que nos imparte consolación y esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Leámoslo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios nos está dando, ni nos lo merecíamos, pues? No hicimos nada. Al contrario, hicimos todo lo que era contrario para Dios, pero Dios aún así en su amor nos ha derramado gracia. El trono de Dios no solo es un símbolo de juicio y poder, ¿sí? Ese es el trono de Dios. En el trono de Dios hay juicio y hay poder, pero también hay gracia para aquellos que le buscan, para aquellos que van hacia Él, encuentran gracia. Eso nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿dónde encontramos la gracia del Señor? Acercándonos a su presencia, buscándolo en lo íntimo, también buscándolo en la congregación, cuando juntos alabamos al Rey de Reyes, cuando todos unánimes proclamamos las grandezas del Señor, también estamos acercándonos al trono de la gracia. ¿Cuántos de nosotros no estamos con situaciones en las cuales necesitamos una intervención divina? Acerquémonos al trono de la gracia. Pero recordémonos que si nos acercamos al trono de la gracia, también encontramos juicio y poder. Entonces la gracia, al final, podemos ver que simplemente es un favor inmerecido. Yo no hice nada bueno que mereciera que Dios derramara su gracia sobre mí. La gracia es el regalo más grandioso concebido en el corazón de Dios para sus hijos. Todos los que le quieran recibir, y es gratis. ¿Sí entienden el concepto de gratis, verdad? Sí, sí entendemos, ¿verdad? Que gratis es porque no vamos a dar nada. ¿Sí? O tenemos que dar algo. Porque algunos todavía hablan de que tenemos que hacer buenas obras para obtener la salvación. Pero no, hermanos. La gracia es gratuita. No debemos de hacer nada. Ahora, eso sí, quedemos claros que la evidencia en nosotros de que hemos sido hallados en gracia por parte de Dios o que su gracia se ha derramado es que estamos haciendo las obras a las cuales Él nos ha llamado a hacer. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero las obras son necesarias que las hagamos. Es la evidencia del hombre o la mujer que ha sido salvo. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros la gracia? ¿Por qué la necesitamos? Romanos 3, 23 y 24 nos habla claramente el por qué nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos la gracia? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros seguimos viviendo en el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros seguimos haciendo aquello que desagrada a Dios, estamos fuera del alcance de Dios y no hay gracia en nosotros y por ende no hay salvación. Por eso necesitamos la gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través
y únicamente de Jesucristo. Y si no la recibimos, moriríamos como consecuencia de nuestros pecados sin la oportunidad de tener vida eterna. Entonces podemos poner que hay dos bandos, por decirlo así, ¿verdad? Aquellos que reciben la gracia de Dios y que obtienen vida eterna, y aquellos que la menosprecian ese regalo inmerecido y lo que tienen es muerte, muerte eterna. Entonces, ¿en qué lugar queremos estar? ¿En el lugar donde está la vida eterna o en el lugar de la muerte eterna? ¿Donde vamos a estar gozosos con el Señor o donde va a haber crujir de dientes y dolor? Esa es decisión de nosotros. Ahora, yo les doy el chivo de la respuesta. Busquemos la gracia. Busquemos las bendiciones de Dios. Entonces, si no la tuviéramos, no recibimos la gracia, moriríamos así. No hay una salida. La muerte es la única. Pero si la aceptamos y no la menospreciamos, tenemos vida eterna. Ahora, ¿quiénes reciben la gracia? ¿Quiénes reciben la gracia de Dios? Hay tres tipos y los tres tienen que estar juntos, definitivamente. Primero, aquellos que tienen fe. Los que tienen fe reciben la gracia de Dios. Romanos 5, del 1 al 2, nos lo dice. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primero, ¿para quiénes obtienen la gracia? Aquellos que tienen fe. ¿Tienen fe, hermanos? ¿Tenemos fe? ¿Creemos en el Hijo de Dios? Si tenemos fe, hermanos, ya llevamos un puntito de entonces que somos merecedores o somos aquellos que podemos recibir la gracia de Dios. También dice la palabra que aquellos que son humildes. Ay, hermano, ahí sí me tocó duro. Porque lo único que me falta para ser perfecto es ser humilde. Aquellos que son humildes reciben la gracia de Dios. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, delante del Señor, o somos soberbios o somos humildes. Así. No podemos llegar con nuestro tacuche bien planchado. Entonces, es que Señor, no. El Señor, nos rendimos delante de Él. Nos humillamos delante de Él. Entonces, los que tienen fe y los que son humildes son aptos para recibir la gracia del Señor. Reciben la gracia de Dios. Pero todavía falta uno más. Porque no solamente es tener fe y no solamente es ser humilde. Es para todos aquellos que son perdonados. El perdón es el pase final, por decirlo así, es nuestra visa para poder llegar a la vida eterna. Debemos de ser perdonados, hermanos. Eso quiere decir que entonces que hagamos un inventario, ¿verdad? Vamos a hacer entonces una recapitulación de nuestra vida y le pedimos al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que nos diga, ok, ¿qué cosas he hecho mal? ¿Qué cosas he fallado? ¿Qué cosas no he hecho que debía haber hecho? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Qué deseos? ¿Qué sentimientos? Y entonces tenemos, Señor, yo me arrepiento. Creo que tú enviaste a tu Hijo para que muriera por mí y no quiero menospreciar ese sacrificio, pero he hecho esto, Señor, y me arrepiento. Tengo una carga en mi corazón y sé que hice mal. Me arrepiento de esto, de lo otro. Y de esa manera me comporto de una manera humilde delante del Señor. Entonces, si he tenido fe, he sido humilde delante del Señor y mis pecados han sido perdonados, entonces, hermanos, si cumple cada uno de ustedes estos 3 puntos, les aseguro que la gracia del Señor está sobre ustedes. Pero tienen que cumplirlo correctamente, hermanos. Eso de pedir perdón, que sea genuino, de un corazón
arrepentido genuinamente, de un corazón humilde, humillado delante de Dios genuinamente, y que creamos en Jesucristo como Él quiere que creamos. Sin fe, sin humildad y sin pecados perdonados, hermanos, no creo que podamos tener la gracia del Señor. Así que si usted todavía tiene por ahí pecadillos escondidos, guardaditos, que no quiere confesar, confiéselos delante del Señor hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la preciosa salvación del Señor está derramada de forma gratuita para cada uno de nosotros. Hoy es el día en el cual nosotros vamos a dejar de menospreciar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestras vidas. Ese derramamiento de sangre hasta la última gota por cada uno de nosotros. Ninguno de acá creo que ha llegado a sufrir o a sentir o a experimentar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Tal vez nos hemos martillado un dedo y duele, hermanos. Y tal vez nos queremos hacer los fuertecitos, pero una lágrima nos cae. Pero nos duele el martillazo. Imagínense, Jesús no fue un martillazo. A Jesús lo perforaron sus manos, le horadaron sus manos, sus pies. Ay, lloramos y de repente agarramos un ramo de rosas y nos puyamos con una espina. Imagínense, Jesús le clavaron espinas en su cabeza. A ver, dense un jalón de pelo. Me lo he dado a ver. Imagínense a Jesús, lo jalaron de sus barbas, lo abofetearon, se burlaron. O sea, nosotros no hemos pasado realmente. Ni siquiera podemos entender ese dolor que él físicamente sintió. Pero bueno, por la gracia del Señor es de que nosotros podemos alcanzar ese rescate. Y llegamos a la parte ya final de lo que es la salvación. Ya vimos que es necesario que sepamos sobre el pecado porque el pecado nos separa de Dios. Y sabemos ya de que la gracia de Dios ha sido derramada para cada uno de nosotros para poder alcanzar salvación. Y ahora la salvación, ese rescate. La salvación equivale a rescate, implica liberar a una persona de la esclavitud de alguien más. Así estábamos, esclavos del pecado, esclavos del enemigo, pero Dios nos ha comprado y Él nos ha dado salvación. Y la salvación no se puede negociar, no se compra ni se vende. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la necesitamos? Porque éramos pecadores. Porque somos todavía algunos pecadores. Porque no hemos dejado de hacer lo malo. Porque todavía hay maldad en nosotros. Necesitamos la salvación. También porque necesitamos ser salvos porque andábamos perdidos, andábamos en el camino ancho. Andábamos nosotros, tal vez no podemos decir, tal vez no andaba yo en pecados, no andaba haciendo esto, ¿no? Pero andábamos metidos en el camino de la religiosidad, del humanismo, de los deseos de la carne. Andábamos metidos en otros caminos que no son el camino que Dios nos habla en su palabra, porque nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino solo por Él. Andábamos en el camino equivocado, por eso necesitamos la salvación. Andábamos como ovejas perdidas, ovejas descarriadas. Andábamos perdidos caminando por el camino ancho. Andábamos metidos en el camino del egocentrismo, de las tradiciones, también incluso del mismo conocimiento. Pero Dios nos llama al camino que es Jesucristo. Por eso necesitamos la salvación. Porque estábamos muertos espiritualmente. Por eso necesitamos la salvación. Desde el momento en que Adán y Eva comieron del fruto que había sido prohibido, todos caímos en el pecado. Todos hemos estado muertos espiritualmente. Todos. Por eso necesitamos la salvación. Porque en Efesios 2:1 nos lo dice, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos muertos espiritualmente y la única manera de poder tener esa vida es solamente por Jesucristo. Así que, hermanos,
Necesitamos la salvación, pero necesitamos buscar a Cristo. En Él encontramos la gracia. En Él encontramos el perdón. En Él encontramos justificación. En Él encontramos santificación y redención. Él nos ha redimido. Él nos ha comprado. Él ha pagado el doble o más del doble de lo que nosotros valíamos o lo que habían pagado por nosotros nuestro antiguo dueño, nuestro antiguo amo. Dios nos ha comprado por medio de Jesucristo. Ahora nosotros hemos sido redimidos. Dios ha pagado un rescate por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros ha pagado el rescate. Así que, hermanos, ¿cómo concluimos hoy? Yo deseo que oremos. Deseo que meditemos en la palabra, pero también quiero que veamos que la salvación es para todos. Sí, es para todos. Pero no todos la tienen. La salvación es para aquellos que reciben a Jesucristo y creen en Él, como dice en Juan 1, del 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Así que, hermanos, hoy, y vuelvo a repetir, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual cada uno de nosotros, si creemos que hemos estado apartados del Señor, si creemos que nuestra vida de pecado oculta ha seguido y no hemos nosotros recibido esa gracia del Señor o esa salvación, no creemos, no estamos seguros, hoy es el día en el cual nosotros podemos buscarle con fe, humillados y con nuestros pecados perdonados. Es tan valiosa, hermanos, la gracia salvadora de Dios que con todo su poder no encontró otra forma de redimirnos, sino que a través del sacrificio de su Hijo. La única manera en que nosotros podíamos ser justos era a través de un justo. La única manera de ser perdonados de nuestros pecados era que alguien pagara la cuenta que nosotros debíamos. Y ese es Jesucristo. Así que, hermanos, yo les pido que puedan cerrar sus ojos ahí donde están. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde, este día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Señor, nosotros hemos estado apartados de ti porque hemos vivido en una vida de pecado, en una vida apartada, una vida de esclavitud. Pero hoy, Señor, nosotros queremos ser totalmente libres y no menospreciar nunca más esa gracia bendita que has derramado sobre nosotros, Señor. Hoy ponemos, Padre Celestial, delante de ti. Hoy ponemos delante de tu presencia lo que somos, Señor. Lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos pensado, sentido y deseado. Hoy, Señor, todo lo ponemos delante de ti. Hoy, Señor, no queremos ser más esclavos. Hoy queremos ser hijos. Hoy queremos, Señor, que tú nos arropes, nos abraces, Señor, y podemos sentir tu amor cuando nos perdonas, Padre. Señor, queremos, anhelamos, Señor, y necesitamos vivir en santidad. Apartados del pecado, Señor. Y entregados a ti. Hoy, Señor, entrego mi vida. Aquellos que no han entregado su corazón y su vida al Rey de Reyes, hoy es el momento, hoy es el día de esta salvación, de esta preciosa salvación, y entreguemos nuestra vida. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, perdónanos. Señor, nos humillamos hoy delante de ti. Nos humillamos, Señor, delante de tu presencia.
Te pedimos que nos perdones, Señor. Esa maldad que hay en nuestro corazón, Señor, nos ha consumido y nos ha hecho alejarnos de ti, Señor. No hemos recibido, Señor, aquello que anhelamos porque estamos apartados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás visitando a cada hombre y cada mujer en casa y acá en nuestro templo. Nos estás visitando y nos estás dando de tu amor, hermano. Abrace esa gracia. No se separe de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Busquemos la salvación. La salvación es del Señor. No podemos ser salvos con nuestras propias fuerzas. No podemos, no tenemos nada para dar. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y tu hermano, ¿te has entregado hoy por primera vez? ¿O has reconciliado con el Señor? ¿O has puesto delante del Señor diciendo que quieres ser mejor hijo? Hoy es el día que el Señor te toma, te levanta y quiere que estés bajo su regazo. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. No es una cuestión mágica, lo que es un proceso en la vida de cada uno. Confía en el Señor, confía en el Rey de Reyes, confía en tu Salvador y Él te guiará y Él te llevará a esos lugares de reposo. Él te dará la salida para cada una de las situaciones que puedas estar. Él te dará la sabiduría para poder actuar. Pero no sueltes esa gracia salvadora que solo el Señor nos puede dar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Hermanos, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia salvadora. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.